Después del conflicto religioso que se vivió entre el Estado y la Iglesia, esta relación se había llevado en relativa calma de parte de los creyentes. Todavía existía un resentimiento hacia la élite gobernante. Un acontecimiento que ocasionaría una inconformidad de los creyentes fue el proyecto de educación socialista que fue puesto en marcha durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, a quien ciertos grupos sociales lo vieron como un promotor del comunismo en México debido a la implementación de varias políticas izquierdistas durante su gobierno. Algunas de estas son la misma educación socialista, la reforma agraria y la nacionalización de la industria petrolera. Asimismo, aspectos de asilo como fue el caso de los exiliados españoles durante la guerra civil en dicho país europeo. Esto principalmente debido a que algunas de las personas que llegaban eran perseguidos políticos de Francisco Franco por sus ideales izquierdistas como lo son el anarquismo, el comunismo y el socialismo. Con la misma línea de asilo político llegó a México como refugiado Lev Davidovich Bronstein, mejor conocido como León Trotsky, quien fue el primer presidente del Soviet Militar Revolucionario. El espíritu de la educación socialista puede ser rastreada hasta los principios del Partido Nacional Revolucionario, PNR, fundado por el expresidente Plutarco Elías Calles el 4 de marzo de 1929. Dicha idea está presente en el apartado del programa de acción en donde se menciona una de las finalidades que debe de tener la educación, la cual es la siguiente: fundar y desarrollar en las conciencias el concepto de la preeminencia de los intereses de la colectividad sobre los intereses privados o individuales, menospreciando toda situación de privilegio y creando la necesidad espiritual de una mayor equidad en la distribución de la riqueza, fomentando, al mismo tiempo, el sentimiento de cooperación y de solidaridad. En el Congreso Pedagógico llevado a cabo en 1932 en la capital veracruzana, Miguel Aguillón Guzmán propuso una reforma al artículo 3 constitucional en el cual destaca que la educación que se diera en el país tenía que ser totalmente anticlerical. Dicha idea de reforma es la siguiente: la enseñanza será antirreligiosa, tanto la que se dé en los establecimientos oficiales de educación primaria, secundaria o preparatoria y profesional, como la que se imparte en los establecimientos particulares destinados al mismo objeto. Las escuelas particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigencia oficial. Esta iniciativa impulsada por Aguillón Guzmán fue aprobada por el Congreso veracruzano y enviado al Congreso de la Unión. Esta idea de educación antirreligiosa estaría en el plan sexenal elaborado por el PNR para los años de 1934 a 1940. En dicho plan se establece que la educación que debe de brindarse en la enseñanza primaria y secundaria debe de ser de carácter no religiosa y socialista, además de tener una orientación científica y racional. Esta idea racionalista que busca alejar de la sociedad toda idea y fanatismo religioso fue visto en la redacción de determinados artículos de la Constitución de 1917 que sentaría las bases para la promulgación de la Ley Calles, que seguiría esa misma idea. Después del conflicto de la Cristiada, esa idea vuelve a permear en el espacio público, lo que ocasionaría cierta divergencia entre el clero mexicano y los creyentes católicos respecto al gobierno. El candidato presidencial para 1934 seguía en cierta medida la línea política del general Calles al mencionar el 21 de junio de ese año en su gira por el estado de Durango, específicamente en Gómez Palacio, que la religión no debe intervenir en la educación debido a que esta es una facultad del Estado, además de que los ideales religiosos contribuyen con elementos que retardan el progreso de la nación. Días más tarde, Cárdenas del Río mencionaría en Durango lo siguiente: y consecuente con el criterio revolucionario de que corresponde al Estado la orientación educativa del país, no se permitirá que ninguna agrupación religiosa continúe proyectando su influencia sobre la educación nacional. La idea de una educación socialista que estuviera enfocada al cientificismo y la racionalidad fue apoyada por el expresidente de México, Plutarco Elías Calles, que pronunciaba un discurso el 20 de julio de 1934 conocido como el Grito de Guadalajara. En este evento, Calles pronunciaba lo siguiente: la revolución no ha terminado. Los eternos enemigos la acechan y tratan de hacer nugatorios sus triunfos. Es necesario que entremos al nuevo periodo de la revolución, que yo llamaría el periodo revolucionario psicológico. Debemos entrar y apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la revolución. Es absolutamente necesario sacar al enemigo de esa trinchera donde está la clerecía, donde están los conservadores. Me refiero a la educación, me refiero a la escuela.
Sería una torpeza muy grave, sería delictuoso para los hombres de la revolución que no arrancáramos a la juventud de las garras de la clerecía, de las garras de los conservadores, y desgraciadamente la escuela, en muchos estados de la República y en la misma capital, está dirigida por elementos clericales y reaccionarios. No podemos entregar el porvenir de la patria y el porvenir de la revolución a las manos enemigas. Con toda maña, los reaccionarios dicen que el niño pertenece al hogar y el joven a la familia. Esta es una doctrina egoísta, porque el niño y el joven pertenecen a la comunidad, pertenecen a la colectividad, y es la revolución la que tiene el deber imprescindible de apoderarse de las conciencias, de desterrar los prejuicios y de formar la nueva alma nacional. Por eso yo excito a todos los gobiernos de la revolución, a todas las autoridades y a todos los elementos revolucionarios a que vayamos al terreno que sea necesario ir, porque la niñez y la juventud deben pertenecer a la revolución. El discurso de Plutarco Elías Calles seguía manteniendo el recelo que estuvo presente en la Ley Calles, motivo por el cual inició la Guerra Cristera. Con esto podemos observar que los arreglos de 1929 solamente fueron una estrategia para destruir a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, y con justa razón existía el descontento de algunos creyentes con el clero mexicano debido a que todas las muertes de los creyentes religiosos y miembros de la Iglesia Católica que se levantaron en armas fue en vano, solamente les quedó a aquellos el martirio como consuelo. Después de los discursos realizados por el jefe máximo y el político michoacano, el debate de la reforma del artículo concerniente a la educación se llevaría al Poder Legislativo, en donde la búsqueda de establecer una educación que estuviera fuera de toda idea religiosa llevó a que se propusieran diversas versiones. Al final se aprobó una en ambas cámaras con los siguientes resultados. En la Cámara de Diputados pasó con unanimidad de 137 votos, y en el Senado de la República se aprobó con 36 votos a favor y 13 en contra. Estos votos en contra buscaban que la reforma fuera más radical. Para el 13 de diciembre de 1934 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 3, el cual versaba lo siguiente: la educación que impartirá el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Solo el Estado, Federación, Estados, Municipios, impartirá educación primaria, secundaria y normal. Podrán concederse autorizaciones a los particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los 3 grados anteriores, de acuerdo en todo caso con las siguientes normas. Las actividades y enseñanzas de los planteles particulares deberán ajustarse sin excepción alguna a lo preceptado en el párrafo inicial de este artículo y estarán a cargo de personas que en concepto del Estado tengan suficiente preparación profesional, conveniente moralidad e ideología acorde con este precepto. En tal virtud, las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente realicen actividades educativas y las asociaciones o sociedades ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo religioso no intervendrán en forma alguna en escuelas primarias, secundarias o normales, ni podrán apoyarlas económicamente. La formación de los planes, programas y métodos de enseñanza corresponden en todo caso al Estado. No podrán funcionar los planteles particulares sin haber obtenido previamente en cada caso la autorización expresa del poder público. El Estado podrá revocar en cualquier tiempo las autorizaciones concedidas. Contra la revocación no procederá recurso o juicio alguno. Esas mismas normas regirán la educación de cualquier tipo o grado que se imparta a obreros o campesinos. La educación primaria será obligatoria y el Estado la impartirá gratuitamente. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación de toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables de los funcionarios que no cumplan o hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. El proyecto de educación socialista entró en vigor el 1 de diciembre de 1934. La idea de una educación socialista no estaría ligado a aquella doctrina política, de acuerdo con Elvia Montes de Oca Navas en su texto titulado La disputa por la educación socialista en México durante el gobierno cardenista. Nos menciona lo siguiente respecto a este programa educativo. La base de la nueva pedagogía de la escuela socialista sería el trabajo en equipo. Su eje pedagógico sería la supeditación del interés individual al interés colectivo, hasta lograr el hábito del trabajo productivo y socialmente útil, considerando trabajo socialmente útil el de investigación y crítica de los fenómenos naturales y sociales existentes, así como su análisis y la toma de decisiones de cambio.
A pesar de que en el fondo el proyecto de educación no pretendía que las y los jóvenes mexicanos que se insertaban en el campo educativo y aquellos que ya se encontraban se volvieran ateos. Algunas agrupaciones de la religión católica como la Unión Nacional de Padres de Familia, UNPF, y la Asociación de la Juventud Católica Mexicana, ACJM, mostraron su descontento durante el proceso de la reforma al artículo 3. Asimismo, el arzobispo Pascual Díaz Ibarreto haría fuertes declaraciones en contra de la reforma educativa y todos aquellos padres católicos que llevaran a sus hijos a las escuelas socialistas. Las declaraciones del arzobispo de México fueron dadas a conocer el 1 de julio de 1934. La condenación es la siguiente. Todos los católicos están obligados a impedir, por cuantos medios lícitos estuvieran a su alcance, que se establezca y difunda la enseñanza socialista. Los padres de familia y los que hagan sus veces tienen el gravísimo deber de vigilar con toda solicitud sobre la enseñanza que impartan a sus hijos, debiéndose oponer por cuantos medios lícitos tuvieran a su alcance a que se imparta la enseñanza socialista, y si no se les reconocieran sus derechos y a todo trance se insistiera en impartir esa enseñanza, deben retirar a sus hijos de esos centros educativos. Los párrocos y demás sacerdotes directores de almas están gravemente obligados a instruir, principalmente a los padres de familia, advirtiéndoles que se harán indignos en la recepción de los sacramentos y no podrán ser absueltos en tribunal de la penitencia si no lo cumplen. A los profesores y profesoras se les recuerda que, conteniendo el socialismo un conjunto de herejías, por el mismo hecho de enseñar cualquiera de las proposiciones heréticas que aquel propugna, incurrirán en excomunión reservada de modo especial al romano pontífice. A los directores de los colegios se les advierte que tolerar la enseñanza socialista en sus planteles se les hará incurrir en el delito de coautores de herejía. La intención del gobierno por implantar un modelo de educación socialista ocasionó, como ya se vio, una división social entre aquellos que apoyaban el proyecto y los que rechazaban esta propuesta. Uno de los debates que se generaron en torno a la aplicación de la educación socialista en la Universidad Nacional Autónoma de México fue el suscitado entre Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso, el fundador de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, CTM, y la Confederación de Trabajadores de América Latina, CETAL, menciona que la universidad debía seguir con el modelo propuesto por el gobierno. En cambio, Antonio Caso mencionaba que la UNAM debía de seguir con la autonomía universitaria. El debate dentro de la máxima casa de estudios se volcó en contra del proyecto cardenista. En otras instituciones educativas del país la propuesta no fue bien recibida, incluso que los estudiantes de la Universidad de Guadalajara entraran en paro de actividades. El proyecto de educación socialista estuvo presente en la Constitución hasta la reforma publicada el 30 de diciembre de 1946 durante la administración de Manuel Ávila Camacho. En esta nueva modificación el carácter de socialista desaparece del artículo. Se menciona que el enfoque de la enseñanza será ajeno a cualquier doctrina religiosa. Asimismo se menciona lo siguiente respecto a la educación impartida por individuos pertenecientes a la religión. Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o predominantemente realicen actividades educativas y las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso no intervendrán en forma alguna en planteles que se imparta educación primaria, secundaria y normal, y la destinada a obreros o campesinos.